Cómo definir los flujos de trabajo de los documentos para mejorar la gestión de su empresa. El servidor Workflow de iDocImagine le permite definir flujos de trabajo que le ayudarán a automatizar tareas vinculadas a los documentos. Desde el estado inicial del documento, en la entrada a la gestión documental y su movimiento automático a las carpetas y personas deseadas, hasta la clasificación del documento con los estados del mismo en determinadas carpetas. iDocImagine es el único software de gestión electrónica documental que le permitirá definir dos tipos de flujos de trabajo. Primero, Workflow inicial, al crear el documento. Segundo, Workflow estándar, asociados a las carpetas y estados por las que cada documento irá pasando. El Workflow estándar, asociado a las carpetas, se va ejecutando en función de los estados y personas autorizadas en cada carpeta, así se pueden anidar los workflow definidos por cada departamento según sus preferencias. Esto facilita el diseño de los workflow, permitiendo que cada departamento se limite a definir sus preferencias en su área. La combinación de los dos tipos de workflow es una potente herramienta que se adapta a la mayoría de las necesidades empresariales. iDoc automatizará las acciones y estados de los documentos, moviendo automáticamente los documentos a las carpetas y personas de destino definidas en el workflow, según la acción y estado asignado a cada documento. Sin necesidad de programación, se pueden definir los flujos de trabajo en iDoc de manera rápida y sencilla. iDoc se encarga de ejecutar dichos procesos, que son transparentes para el usuario, manteniendo un historial de los pasos ejecutados, mostrando en dicho historial el usuario, la acción realizada, la fecha, el estado del documento, y si lo desea un comentario para justificar el estado del documento. iDoc dispone de unas herramientas sencillas e intuitivas para la configuración de derechos y privilegios sobre los distintos documentos y carpetas de la gestión documental. Estas mismas herramientas son las que se utilizan para configurar la capacidad de un usuario de iDoc para participar en un proceso de workflow y ejecutar determinadas acciones del flujo de trabajo sobre un documento. Gracias a los flujos de trabajo de iDoc, los usuarios desempeñarán sus funciones de una manera más sencilla y eficaz, consiguiendo una mayor productividad y mejor control para su empresa. Vamos a ver cómo se define un workflow. Para definirlo, iremos a menú, configuración. Elegiremos, definición de procesos de workflow. Aquí vemos algunos procesos clásicos definidos. Usted podrá definir todos los procesos que necesite su organización. Vamos a elegir facturas recibidas autorizar. Como vemos en el esquema, hemos definido dos tipos de documento que tienen workflow inicial: facturas recibidas y facturas proveedor. Así que todas las facturas recibidas y facturas de proveedor, al entrar al sistema automáticamente se archivarán en la carpeta facturas recibidas, con el estado pendiente. En este workflow, para los documentos que llegan a esta carpeta, hemos definido 6 acciones de workflow. Usted puede definir las acciones que necesita en cada workflow y carpeta. La primera acción definida es comprobada y OK. Como se ve al ejecutar esta acción, los documentos cambian de estado y automáticamente pasan a la carpeta facturas recibidas OK. Estado contabilizar. Además hemos definido las personas que pueden autorizar esta acción de workflow, que como vemos son Ignacio y Carmen. Veamos la segunda acción de workflow definida. Revisar. En esta acción hemos definido que el documento permanezca en la misma carpeta, facturas recibidas, y que cambie el estado del documento a revisar. Como vemos, en cada estado del documento podemos asociar un color de fondo. Esto facilita el trabajo con los estados de los documentos. También vemos que las personas encargadas de revisar las facturas son Ignacio y José. Como ya hemos dicho, usted se definirá las acciones de workflow que necesite. Estas acciones enviarán el documento a las carpetas y personas que usted desee, y cambiarán el estado del documento según sus necesidades. Los workflow de iDocImagine se pueden encadenar. Así, cada departamento de su empresa definirá el workflow que necesita. Hemos visto que las facturas aceptadas pasaban a la carpeta facturas OK contabilizar, con el estado contabilizar. Desde esta carpeta el departamento de contabilidad ha definido un workflow simple. La acción de workflow contabilizar pasará las facturas a la carpeta facturas contabilizadas, con el estado contabilizada. En este ejemplo hemos visto cómo usar el workflow inicial
y cómo encadenar dos workflow definidos en dos departamentos. Vamos a ver ahora cómo funcionan estos workflow. Vamos a introducir en iDoc una factura de proveedor. Y lo voy a hacer en mi carpeta de trabajo. Usted puede introducir los documentos en iDoc de muchas formas distintas. Desde el correo Outlook. Desde los escáner que tenga instalados. O desde cualquier carpeta Windows, o desde el escritorio de su PC. En este caso voy a arrastrar una factura desde el escritorio, a mi carpeta de trabajo. Elegimos tipo de documento factura de proveedor. Pulsamos aceptar. Como vemos ya tenemos en iDoc la factura de proveedor. En mi carpeta de trabajo, que es donde ha sido arrastrada. Y en el estado pendiente, que es primer estado definido en el workflow. Si consultamos en iDoc, las personas y carpetas donde está el documento. Vemos que sin haber hecho nada el documento además de en mi carpeta de trabajo. También está en la carpeta facturas recibidas, es lo que ha hecho el workflow de forma automática. Vamos a abrir la carpeta de facturas recibidas. Vemos la factura introducida, con estado pendiente. Y pulsamos el botón derecho del ratón en la columna estado del workflow. Nos aparecen todas las acciones de workflow, que hemos definido para las facturas. Ahora podemos elegir la acción que queremos aplicar a esta factura. Y como vemos podemos poner un comentario, asociado a cada acción. La acción que elijamos, hará que la factura, automáticamente pase a las carpetas y personas y al nuevo estado que tenga definido el workflow. Vamos a elegir, comprobada OK. La factura ha desaparecido de la carpeta facturas recibidas. Vamos a abrir la carpeta facturas OK contabilizar. Vemos que la factura ha pasado automáticamente a esta carpeta y con el estado contabilizar. Si ahora miramos este documento en mi carpeta de trabajo, vemos que está, mostrando en nuevo estado, contabilizar. Volvemos a la carpeta facturas OK contabilizar. Para lanzar el segundo workflow que habíamos definido. Aplicamos la acción contabilizar. La factura desaparece de esta carpeta. Y pasa a la carpeta facturas contabilizadas. Estado contabilizada. Si miramos el documento en la carpeta de trabajo de Ignacio vemos que el estado actual es, contabilizada. Como hemos visto, iDoc dispone de un sistema de workflow, muy versátil, potente y fácil de usar, que le garantiza que usted podrá definir todos los flujos de documentos que necesite, ahora y en el futuro. Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con Imagine. Solicite una presentación.